Efesios capítulo 1, versículo 15. Versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, al ver que ya tienen esta condición, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Razón, petición de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, esta es la petición, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Padre te dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Pablo dice en el 18, para que el Padre alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y dice aquí el propósito, para que sepáis, para que sepas. Amén. Recuerdan allá, 1 Corintios capítulo 2, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. El Señor está muy interesado en que sepamos. Amén. El que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, que si para alguien el evangelio está encubierto, es porque el diablo le cegó el entendimiento. Porque no está escondido, o sea, se ha proclamado bajo el cielo. La intención de Dios es que se conozca su palabra, que la gente sepa. Esa es la intención, que se sepa. Amén. Señor, te damos gracias por este día, esta mañana en la que te hemos alabado, en la que hemos proclamado tu poder, tu grandeza y tu misericordia. Ahora nos disponemos, Señor, a exponer tu palabra. Sabemos que la fuerza y la capacidad y la sabiduría para entender lo tuyo lo das tú, Señor. Por eso alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, tu palabra y para que podamos entender lo que vamos a explicar hoy y para que podamos explicar y hablar como se debe hablar. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En este texto vemos dos requisitos para Pablo. Dos requisitos. Creer en Cristo y amarse los hermanos. Los dos requisitos que le dan a Pablo evidencia de que es una iglesia cristiana, porque cree en Cristo, y es una iglesia que ha madurado porque se llevan bien los hermanos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en 1 Corintios capítulo 3, él les dice, quise hablar cosas profundas, maduras, sólidas, pero ustedes todavía no son capaces. ¿Por qué? Porque dice, entre ustedes hay discordias, hay situaciones, uno dice que de Pablo, uno dice que de Pedro, uno dice que de Apolo, uno dice que es de Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes todavía no están aptos para un contenido más profundo, no han superado esa etapa. Hay cosas más profundas, pero no se las voy a hablar porque todavía no son capaces. Así que cuando usted y yo no confiamos en el Señor, ¿verdad? Cristo, cuando creemos en Cristo, pero no nos llevamos bien unos con otros, estamos dando señales de que todavía no hemos pasado esa primera fase, esa primera etapa de la vida cristiana. Y nosotros tenemos que chocar con todos los hermanos, obviamente, que su vida se caracterice por andar en pecado. ¿Ok? Eso está bien. De hecho, eso habla muy bien de nosotros si chocamos con alguien que anda en pecado. El choque al que Pablo se refiere y a la desunión que había era sencillamente porque a un grupito le gustaba lo elocuente
lo hermoso en la oratoria que era Apolos. Ni siquiera era por el contenido, era por la forma de presentar que tenía Apolos el mensaje. Por otros eran de los seguidores de Pedro, quizás siendo la característica más principal del ministerio de Pedro, el poder y las señales. Y otros seguían a Pablo, que él mismo dice, yo no soy muy elocuente, soy tosco, pero no lo soy aquí. Entonces ya usted sabe, el grupito y dice Pablo, ¿cómo Pablo resuelve el problema? Demostrándole que Apolos, que Pedro, que Cefas, Pedro, que Cristo, que la vida, que la muerte, que el futuro, que el presente, todo es de ustedes. Amén. O sea, todo eso es parte de su herencia, es parte del regalo que Dios le ha dado. Por lo tanto, quedarse con un fragmento de algo que Dios quiere que tú tengas, cuando Él quiere que tú lo tengas todo, y tú te quedas solamente con una parte, eso indica que todavía tú no has llegado a la madurez. Hay algo que está mal aquí. Porque Él lo quiere todo para ti. Pablo, Pedro, es todo para ti, pero tú no más quieres quedarte con uno. Eso es una señal de inmadurez. ¿Por qué? Porque si a pesar de que son diferentes, formas diferentes, estilos diferentes, pero todos aprobados por Dios, ¿quién eres tú para estar desaprobando gente que Dios está aprobando? Es una señal de inmadurez. A mí me gusta, a mí no me gustan ninguno y me gustan todos. ¿Por qué? Porque es que la agenda no la trazamos nosotros, ni nuestras emociones, ni nuestros sentimientos, sino el Señor. Amén. Y como dice Pablo, a cada uno el Señor le repartió. Y si el Señor le repartió a cada uno, ¿quién soy yo para cerrarme a lo que Dios le repartió a cada uno? Entonces es una señal de inmadurez. Por eso cuando hay discordias que no tengan que ver con pecado, sino un asunto, como dice Pablo en Romanos 14, de opiniones, de libertad cristiana, de que a ti te gusta el pelo así, a que le gusta el pelo asá, la ropa así, la ropa asá. Cuando uno se envuelve en eso, uno está dando evidencia de que uno no ha crecido. Por eso dice el texto, el que come no es más que el que no come. Y el que bebe no es menos que el que... Por lo tanto, pues dice, porque Dios lo ha recibido. Por lo tanto, si el Señor, que es santo de verdad, que es bueno de verdad, bueno, nosotros es que estamos en proceso. Si Él no tiene problema con eso, ¿por qué yo tengo que tener problema con eso? Porque es su voluntad la que tiene que hacerse, no la mía. Amén, hermanos. Ahora, dice Pablo, que Pablo también nos dice, que si hay un hermano que no anda en orden, ¿verdad? Como dice la palabra, entonces dice que ni coma con él. O sea, ahí tiene que haber una discordia. Tiene que haberla. De hecho, nosotros seguimos con pinche cuando la Biblia nos manda a separarnos. Pero no separarnos, como dice, no lo tenga como enemigo, exhórtalo como un hermano, pero que él sepa que por ahí no es. Amén. Entonces, una iglesia muy unida, con gente a veces andando como no debe. Estoy hablando de que bíblicamente quebrantando algo, hay un fallo ahí, porque están todos contra Dios, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Amén. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces la iglesia tiene que estar unida, es cierto, pero la misma Biblia, yo no sé, bueno, yo sé que usted solo sospecha, pero no hay un listado en el Nuevo Testamento que mencione los dones y siempre inicia con un pero. Y en los versos anteriores se nos dice un solo Señor, un solo Espíritu, una sola pero a cada uno se le dio algo diferente. Porque el problema con nosotros es que la diferencia la vemos como división. Pero esa diferencia la genera el mismo Señor al impartir dones diferentes. Teniendo diferentes dones, úselo cada uno, el que profetiza en profetizar, el que... Pero es que no podemos, porque es que somos un cuerpo y no podemos hacer todo lo mismo. ¿No dice así la Biblia? O sea, a donde quiera dice hay muchos miembros, un solo cuerpo.
Siempre se aclara, porque el problema de nosotros es no respetar la diferencia que tiene el otro conmigo. Ese es el problema de nosotros. Y eso es señal de inmadurez. Porque si ese don se lo dio el Señor, adivina. Y el tuyo, entonces, nada más hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu Santo, un solo cuerpo y muchos miembros. Y siempre en Efesios, en Romanos 12, en 1 Corintios 12, siempre cuando se menciona dones, se menciona un pero y se nos advierte que no hacemos lo mismo, no nos comportamos igual. Eso no significa división. Eso significa diversidad. Amén, hermanos. Y fíjense que la Biblia menciona un don de ¿qué? De profecía, ¿verdad? La Biblia menciona un don de ciencia, ¿verdad? Y la Biblia menciona un don de sabiduría. ¿No lo dice ya 1 Corintios 12? Mire, los tres dones tienen que ver con hablar. Pero el contenido de lo que van a hablar va a ser diferente. Al final todo recae sobre la gloria de Dios y sobre Jesucristo, el Señor. Y debe todo apuntar allá, porque dice la Escritura que el que hable conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la persona que tiene don de ciencia va a tocar temas diferentes a una gente que tenga el don de sabiduría. Pues si no son diferentes, entonces tampoco tiene sentido que hayan diferentes dones para lo mismo. Amén, hermano. Por lo tanto, no respetar, por eso le digo, la Biblia establece cuáles son los mandamientos. Si un hermano está quebrado, no diga que mira, hubo una gente en la Biblia que tiró una piedra y se le pegó. Ese, no. Por eso que la Biblia, si tú ves a un hermano pecar, si tú lo ves pecar, amén. Yo digo porque nosotros, cuando alguien no nos gusta, cuando alguien no se comporta conforme a nuestra voluntad, a nuestra imagen y semejanza, empezamos a empujar el asunto hasta que encontramos, cómo doblar un texto para justificar el por qué esa persona, cuando está cerca de mí, que es el verdadero problema, me genera temor. Porque el problema de la diferencia es que cuando alguien está cerca de mí, que es diferente a mí, yo no confío en lo que es diferente a mí. ¿Por qué yo no confío en lo que es diferente a mí? Porque es que yo me amo tanto. Que el que se parece a mí es que tiene que estar bien. Y el que no se parece a mí tiene que estar mal. Pues aunque parezca raro y extraño, así es que nosotros todos los días funcionamos. Así lo hacemos todos los días. Entonces, una iglesia que cree en Cristo, pero se lleva, no respeta esas diferencias, que Dios, para Dios no hay problema, pues mucho menos tiene que ser para mí. Ahora, cuando ya tú aceptas todo el menú de Dios, cuando tú aceptas todo lo que Dios ha puesto a tu alrededor, porque también, mire, a nosotros nos falta más, a veces nos falta más que fe, coherencia. Porque nosotros decimos que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? ¿Verdad que Dios tiene el control de todo? Que Él gobierna todo, que no hay un cabello que se caiga de nuestra cabeza, no hay un pajarito, ¿verdad? ¿Verdad? Pues Él también controla a esa persona que no te gusta. Y la tiene ahí para producir algo en ti. Por eso es que, ¿o acaso ustedes no han leído que la Biblia repite mucho, sopórtense, 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 sopórtense? ¿No lo dice la Biblia mucho eso? Sopórtense. ¿Por qué qué es lo que hay que soportar? La Biblia no nos está diciendo en esos textos que soportemos el pecado de alguien. Amén, hermano. Pero es que no somos pecadores, pero pocas veces aparece un pecado que haya que bregar con él. Los bochinches de una iglesia no se dan por eso. Se dan porque nosotros somos inmaduros y no podemos soportar que el otro, Dios lo ama y lo salvó y derramó su sangre por él, aunque ese
Lo único malo que él tiene, ¿sabe qué? Que no se parece a mí. Pero después ya todo está bien. ¿Qué amén que ustedes están diciendo? Esa es la razón. ¿Usted lo agarró haciendo algo malo? No. Y entonces, mire, hay un principio universal y es que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿No es así? De hecho, ese es el principio fundamental para que se garantice un juicio imparcial. ¿Verdad? Pero el policía no usa ese principio. Tú eres culpable hasta que tú demuestres. Es así que funciona. De hecho, para que haya un equilibrio, la autoridad no puede verte como inocente. Porque si él te ve como inocente, nunca van a agarrar a ningún culpable. Porque por eso es que, fíjate, tú eres sospechoso y te empieza la investigación. ¿Me entiendes? O sea, buscando, amarrando asuntos, pero la autoridad siempre parte, en el caso de la policía, parte de que uno es culpable y uno tiene entonces que buscarse un abogado o te lo paga el Estado para tú demostrar tu inocencia. Porque si fuera así, a ti me están acusando, pues yo soy inocente, ¿no? Yo tengo que demostrar también dónde, por eso la coartada, dónde tú estabas, qué hiciste, tal día, tal cosa. Entonces, eso hace, yo soy inocente, pero la autoridad tiene que funcionar como que somos culpables para poder dar, porque si yo presumo que todo el mundo es inocente, entonces nunca va a haber un culpable y nunca vamos a perseguir el mal. Ahora, en sentido general y social y todo, y ante la justicia, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Amén, hermano. Mire la cara al que está al lado suyo ahí. Usted le ve cara de inocente. Pero usted no puede demostrar lo contrario. Usted no puede demostrar lo contrario. Lo que pasa es que mucha gente preferimos vivir laqueado, cerrado, porque cuando tú vives cerrado, no hay sorpresa. Es duro apegarse emocional a una persona y que después entonces, ¡pra! Entonces uno mejor se cierra y vive la vida en automático. Porque obviamente amar duele, ¿verdad? Amar duele. Dicen, no, el amor no es un sentimiento. Yo sé que el amor no es un sentimiento. Pero eventualmente esa realidad del amor involucra emociones. Con el tiempo uno se va enredando ahí. Es así y duele. Duele lo que te dicen, duele lo que te hacen. Incluso muchísimas veces lo que te están diciendo y lo que están haciendo no es necesariamente malo. Pero lamentablemente el Dios de este siglo es el sentimiento y cuando mis sentimientos se sienten mal, todo está mal, aunque todo esté bien. Amén, hermanos. Si yo me siento bien con lo que está mal, pero si me siento bien, no lo voy a cuestionar. Porque la meta de la vida es la felicidad. La meta de la vida, por ejemplo, 1 Corintios 7:28 dice, si tú te casas, no estás pecando. Y si él se casa, no peca. Ahora, estando con novios, ustedes tendrán ¿qué? Aflicción de la carne. Toda persona que dice que está felizmente casado es un mentiroso. Es un mentiroso. No es así. O puede ser que, como dice la Biblia, como tú te encuentres en diversas pruebas, cuando tú estés en diversas pruebas que te regocije, quizás ese es el gozo de esa sierva. Por esa prueba que tiene constantemente ahí. Entonces, mis hermanos, volviendo al tema, esas diferencias, cuando yo hice el diplomado de consejería familiar, nos decían que en la clase allá
El PhD en psicología nos decía que cuando somos jóvenes nos separan nuestras diferencias, pero cuando somos viejos nos unen nuestras diferencias. Es así. Es así. Lo que está mal es el tono. Ay, así a la carta. A la carta. Que cuando tú eres joven, tú tienes mucho conflicto con tu pareja por las diferencias que tienen, la forma como ven las cosas, el mundo y lo conciben. Pero cuando van entrando en edad, se van dando cuenta que esas diferencias son las que los unen, porque lo que le falta al otro, lo tiene el otro y se complementan, porque el problema nunca fueron las diferencias, sino la inmadurez. Otro concepto que nos explicaban allá el profesor de psicología en el diplomado que hice, ya les dije que hice un diplomado, ¿verdad? En el diplomado que hice de consejería familiar, él decía que la gente tiene un mito acerca de la intimidad. Déjame ponerme lo cuenta. Las personas creen que cuando tú conoces a alguien íntimamente, eso va a permitir que se lleven mejor. Pero lo que ha demostrado la evidencia empírica es que a mayor intimidad, mayor conflicto. Por eso, cuando eran novios, usted novió y ustedes se llevaban, y al principio del matrimonio, eso era una luna de miel, todo era feliz, amor y paz, sin un no, sin un sí. Pero empezaron a salir los apellidos, las costumbres, los temores, las inseguridades, los celos, las contiendas, como lluvia constante en tiempo de frío. Empezó a salir empezó, como dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria sea de Dios. Comenzó a salir la imperfección. Se empezó a bajar la dopamina, la serotonina, a desinflamar el hipotálamo ya. Sí, porque el que está enamorado está endrogado, El que está enamorado está endrogado. Baja todo a la realidad, usted mira para el lado, la mujer mira para el lado y dice, ¿en qué lío me metí yo? ¿Qué hice? Como Adán y Eva, después que pecaron, ¿qué hicimos? Se abren los ojos. Y se da cuenta usted que están los ojos, porque cuando pasan los años, muchas veces dice, pero yo tenía mejores opciones. Pero ya está tarde. Ya está tarde. Ya está tarde. Sí, ya está tarde. Tan blandita por el tiempo, porque ya está tarde. El asunto es que a mayor intimidad, más retos hay, como alguien decía por ahí de esos rieles que uno pone a ver cuando no tiene nada que hacer. O cuando está en la caminadora para entretenerse, porque si mira el reloj no va a terminar. Uno pone a ver rieles ahí para entretenerse mientras va haciendo el cardio. Decía, la persona que te ama es la que conoce tu oscuridad. Porque todo el mundo ve tu luz. Todo el mundo ve tu luz. Todo el mundo te ve aquí en la iglesia, te ve feliz, te ve en el trabajo, te ve feliz. Pero hay otro lado, como la luna, ¿verdad? Hay otro lado, el lado oscuro de la luna, donde tú tienes realidades y la persona que permanece contigo, porque el amor permanece. Eso es amor. Amén, hermanos. Mucha gente aplaude. Mucha gente celebra nuestras virtudes. Y eso es una trampa porque todo lo que sube tiene que bajar. Y dice Salomón, tremendo ese pasaje, lamentablemente la gente lo lee como que no coge la idea. Salomón dice que había alguien, un rey viejo, que estaba gobernando, y había un joven en el reino, y parece que el rey celoso lo metió preso. Le estoy uniendo los cabos porque no lo dice así,
pero eso es lo que parece. Y dice que luego, cuando sale de la cárcel, el pueblo entero cae detrás del joven, ¿verdad? Y se olvidan del otro y ponen entonces al nuevo. Y todo el mundo se regocija y dice, pero lo que vendrán después tampoco les gustará eso. Lo que vienen después, o sea, te cansaron del otro y pusieron uno nuevo, pero lo que vienen después tampoco, porque es el corazón humano que es así. Amén, hermano. El corazón humano es así, se cansa, cambia. Cuando usted está en un momento bueno, manténgase sobrio, con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque eso no va a durar para siempre. Por eso dice el mismo Salomón, esté pendiente a sus ovejas. No le digo eso ya. Esté pendiente a sus ovejas y a su heredad. Dice, porque la corona no es para siempre. Amén, hermanos. Hay que hacer todos los días lo que todos los días hay que hacer, porque cuando uno está bien, cuando uno está yendo, el viento está soplando a favor, aparecen muchos amigos, muchos familiares que usted no lo veía, aparecen muchas cosas, ¿verdad? Y usted se deja arrastrar y llevar. Pregúntale al hijo pródigo cuando estaba desacatado, gastando los cuartos del papá, ¿cuántos amigos tenía? Hasta que se quedó sin ni uno. Ni comida para hacerlo querían darle. Amén, hermanos. Hay que mantenerse sobrio, ¿verdad? Mantenerse tranquilo y no dejarse llevar. No dejarse llevar. Casi siempre los hombres que hasta en la Biblia han caído, siempre es después de haber alcanzado cierta meta, cierta posición. Porque en el proceso de ascender, de subir, de conseguir, de lograr, como que no hay tiempo para estar, o sea, la mente está enfocada en lo que tiene que estar enfocada. Pero después que se llega, ahí comienzan las tentaciones, como dice la Biblia. En la pobreza, uno puede caer en el robo, pero en la abundancia hay otras tentaciones donde usted puede caer en creerse. ¿Quién es Jehová? O sea, ¿por qué tengo yo que estar sujeto al Señor? Entonces, cada cosa tiene, pero cuando usted tiene abundancia, cuando usted llega a cierto logro, tiene que tener cuidado, porque, como dice la Biblia, cuando se aumentan los bienes, también se aumentan quienes los consumen. ¿Y qué le queda al dueño? Verlo y sufrirlo. Porque vienen muchos amigos, mucha gente se acerca y usted se deja llevar por el momento. Pero todo lo que sube baja, todo se cae, todo pasa, y usted tiene entonces que volver a lo básico, con una experiencia negativa, porque se dejó llevar por el momento y por la emoción. Amén, hermanos. Entonces las personas que te aman son las personas que te han conocido arriba y te han conocido abajo. Lo que conocen tus realidades. Porque todos nosotros tenemos situaciones en las que estamos siendo procesados, porque aún la Biblia nos dice que el que comenzó la obra en nosotros no la ha terminado, la va a perfeccionar, pero todavía no ha acabado. Amén, o sea que falta una parte, falta un trabajo, puede ser mucho, puede ser poco, puede ser lo que sea, pero falta un trabajo. Amén, hermanos. Así que tenemos las imperfecciones propias de la humanidad, de nuestra condición, que nos separan porque no estamos terminados, y tenemos la diferencia que hay en cuanto a dones, formas y culturas de ver la vida, pero que para Dios no tiene ningún tipo de importancia. Amén. Y a nosotros no nos queda otra cosa que tener que aceptar que el otro no está pecando, pero Dios lo ha recibido así. Amén, hermano. Hay personas que tienen un carácter tranquilo, usted casi no lo siente. Hay personas que son muy bullosos, hay personas que son muy calmados, hay personas que son término medio. Hay diversidad. Eso no significa división. Significa que Dios no nos metió a todos en un mismo cajón. Amén.
Por eso hay blanco, hay esto, hay aquello, hay alto, hay bajito, hay esto. No hay problema. No debería haber problema. Si somos maduros y entendemos que al final del día lo que importa es nuestra fe en el Señor Jesucristo y cómo el Señor te ha recibido. Amén, hermanos. ¿Cómo el Señor te ha recibido? El Señor andaba con 12 que no se parecían en nada. Y si usted lee bien el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta en los evangelios que el Señor vivía a cada rato interviniendo porque ellos se mataban entre ellos. ¿O no pidieron dos estar uno a la derecha y uno a la izquierda? Y cuando ellos supieron, el resto se molestaron con esos dos. Y usted va viendo así, y después le preguntaron, Señor, ¿cuál va a ser el principal aquí? O sea, siempre estaban peleando, siempre estaban chipeando entre ellos. Irónicamente, las intervenciones del Señor es para aclarar que ni tú, sino que en el reino es así. Ni tú, sino que aquí es así. Ni tú, aquí es así. ¿Sabes? Digo irónicamente, porque a quien más le debería molestar convivir con un grupo de pecadores es a él que era santo y que no conoció pecado. Sin embargo, él no era el que tenía que entrar a reprenderlos a ellos por algo que ellos necesariamente estaban haciendo que él no toleraba, sino cuando se pegaban entre ellos. La mayoría de los boches que el Señor le dio a la gente en el Nuevo Testamento, en los evangelios, siempre fue o porque los fariseos se metieron con los discípulos cuando estaban cogiendo, pan con ellos. Siempre el problema era, o porque decían, ahí van las rameras, ¿qué? ¿Cuántos? Los publicanos. El Señor les respondía. Pues si quedan callados, el Señor no se mete con ellos. Pero Él es el santo. ¿Y por qué es que a ti y a mí nos molesta tanto? Primero, la diferencia que tenemos con el otro. Si a Él no le molesta, que es santo. Y aún si fuera el pecado, tenga mucho cuidado, porque la Biblia dice que si lo encontramos en una falta, que lo restauremos con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe por qué? Porque yo vi uno, pero el Señor vio 100 y todavía sigue bregando con él. Y todavía sigue bregando conmigo. Y todavía sigue bregando contigo, carita de santo y de santa. Por lo tanto, superar esa etapa de fe en Cristo y de llevarnos bien, para Pablo es la señal de que la iglesia ha llegado y ha agotado la primera etapa. Y nosotros podemos quedarnos ahí, pensar que ya eso es todo. Y él agarra y ora. Y dice, quiero que sepan que estoy orando por ustedes para que ustedes reciban espíritu de revelación y de sabiduría, porque lo que ustedes han logrado está muy lindo, fe en Cristo, una fe sólida, llevarse bien entre ustedes, el amor que hay entre ustedes, pero quiero que sepan que esa es la primera materia. Ahora estoy orando y hablando con el Padre, dice Pablo, para que Él le imparta a ustedes espíritu de revelación y de sabiduría, en otras palabras, para que Dios los capacite. Cuando usted lee desde el versículo 13 al versículo 14, del versículo 14 de Efesios capítulo 1, ya Pablo explicó el plan eterno de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos escogió antes de la fundación. Ya eso estaba planeado y estaba ejecutado en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y termina el texto diciendo, en él ustedes, en el versículo 13, ustedes escucharon el evangelio en el cual están y han recibido el Espíritu Santo. Independientemente de que nosotros entendamos o no, eso pasó en la eternidad, Dios lo planeó, fue ejecutado mediante Jesucristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo llega a nuestra vida y da testimonio de esta verdad. Aunque nosotros no lo entendamos del todo. Por eso Pablo dice,
quiero que ustedes reciban espíritu de revelación y de sabiduría para que comprendan bien qué fue lo que el Padre hizo. ¿Sabes por qué? Porque para Pablo el plan de Dios es extraordinario. La misericordia de Dios hacia tu vida es extraordinaria. Ahora, la razón por la que nosotros no vivimos agradecidos, la razón por la que nosotros no vivimos dando gracias, la razón por la que nosotros no vivimos encendidos constantemente es porque a pesar del poder, del resplandor de esta luz, nuestros ojos no la perciben. Del tamaño que ella es. Por eso Él pide que se abran nuestros ojos. Para Pablo el sol está dándonos en la cara. Para Pablo eso está evidente y claro, el amor y la misericordia de Dios a tu favor. Ahora, eso quiere decir que porque eso esté ahí y es un hecho, nuestra mente está capacitada para poder percibir y comprender la totalidad de lo que Dios ha hecho. Todavía no. Por eso la necesidad de la oración para que ellos reciban capacitación. Fíjate que Pablo no está pidiendo que Dios haga algo nuevo en el sentido de la salvación, redención. No, porque ya está hecho. Pablo lo que está pidiendo es que nuestros sentidos sean empoderados para que puedan penetrar el misterio ya expuesto en la palabra de Dios. Pablo está orando para que nosotros se nos restaure la antena y podamos recibir la señal que hace 2000 años la cruz está emitiendo desde el Calvario. El problema no es que la señal es débil o que no esté. El problema es que nosotros no estamos conectados para recibirla, pero ella está ahí y te rodea. Por eso dice Pablo, alumbra, Señor, los ojos del entendimiento con espíritu de revelación y de sabiduría. Y en Colosenses dice, con espíritu de discernimiento e inteligencia espiritual. Porque es la oración esa misma oración de Pablo, es la misma que él repite en todas las cartas. Para que puedas ver. Porque si apagamos la luz, entonces no se ve lo que hay. Pero está ahí. Pablo dice, estamos ciegos a esta realidad. Se necesita que se prenda la luz para que se vea lo que ya está ahí, que ya Dios lo hizo por ti. Amén. Por eso la oración de él es para que se encienda la luz, para que nuestros ojos puedan ver lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Y como siempre le predico cuando le hablo de este texto, siempre le menciono las tres cosas por las que él pide. Pide para que la iglesia comprenda la esperanza que tiene. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Qué está esperando la iglesia? Segundo, pide que la iglesia sepa cuánto dinero le toca de la herencia que Dios le ha otorgado en Cristo Jesús. Porque tú eres hijo. Y si eres hijo, entonces tiene herencia. El objetivo de Dios es que lo sepamos ahora, antes de que llegue, porque tú vas a llegar al cielo por la mano soberana de Dios. Pero a Dios no le interesa que tú llegues al cielo aburrido, cansado y atrofiado. Dios quiere que tú vayas saltando en el camino. Porque todo esto que está aquí ya es un hecho para tu vida si el Espíritu de Dios mora en ti. Dios lo va a cumplir porque es imposible que Dios mienta. Pero Dios no quiere que tú llegues al cielo, un día despiertes y te encuentres con calle de oro y mar de cristal. No, Dios quiere que tú vayas disfrutando tu salvación desde aquí. Por eso Él ora para que aquí y ahora tú recibas espíritu de revelación y de sabiduría y sepas cuál es la esperanza y sepas que hay una herencia que te espera, pero que Él quiere que tú lo sepas ahora. De hecho, para eso vino el Espíritu Santo a tu vida, para dar testimonio de que estas cosas son ciertas. Hay una parte que Él ejecuta instantáneamente, hay una parte que Él va ejecutando en el proceso y hay una parte que va a cumplir
en lo que viene, pero el Espíritu Santo te va diciendo en el camino. Porque a Dios no le interesa que tú pases la vida como esas cosas que aparecen amarillas en la playa, flotando. No un patito de hule. Lo otro. Dios, que esté flotando ahí como un palo a la deriva. No. Dios quiere que tú tengas, Dios quiere que tú sepas. Eso no quiere decir que porque yo lea las escrituras y me sepa todos los textos, yo necesariamente estoy informado. Porque aquí hay algo que se llama la iluminación del Espíritu. Amén. Y los que tienen muchos años en Cristo saben la diferencia de cuando usted ha leído un texto y nunca se ha detenido a mirar cosas y de repente el texto le llega a la mente y dice, wow, pero mira lo que dice ahí. Cuando el entendimiento es alumbrado y yo veo lo que el Padre está diciendo. Amén, hermanos. Lo tercero que Pablo ora aquí es, estamos en tiempo, lo tercero por lo que él ora es, oiga bien, versículo 19. ¿Y cuál la Señores, aquí Pablo está tratando de decir cosas demasiado grandes que sus palabras no pueden expresar la idea total. ¿Cuál la supereminente? Ya con eso, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Oiga bien, oiga lo que Pablo está diciendo aquí. Que Dios abra tus ojos para que tú sepas el poder que te rodea a ti. Tú no lo sientes, tú no lo ves, pero Él está ahí. Por eso pide que tus ojos sean abiertos. Recuérdate que el siervo de Eliseo solo miraba el ejército que rodeaba a Eliseo. Y Eliseo estaba tan tranquilo diciéndole, somos más. ¿Viste cómo yo solo lo tengo rodeado? Y el Señor, ábrele los ojos para que vea. Y cuando los ojos le fueron abiertos, entonces vio caballos de fuego rodeando a Eliseo. Pues es aquí lo mismo que Pablo está tratando de explicarnos a nosotros. Hay un poder que te rodea. Juan el apóstol dice, el que está con ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y tienes que recibir la capacitación para que puedas percibir eso, porque está rodeándote ese poder. Es un poder de Dios derramado y vertido en tu vida, en nuestro alrededor. Dice, para los que ¿qué? Creemos. ¿Lo usamos ese poder? No. ¿Sabemos que está ahí? Puede ser. ¿Lo hemos experimentado? No lo sé. Pero Pablo sabe que está ahí. Pablo está dando testimonio, el Espíritu Santo está dando testimonio de que está ahí y está orando para que la iglesia pueda ver ese poder que le rodea. Pero oiga bien, usted busca Efesios capítulo 3. Aquí Pablo pide que la iglesia sea fortalecida con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero mire cómo termina el 20. Y aquel que es poderoso. ¿Qué es lo que es Dios? Poderoso. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú pides o de lo que tú entiendes. Según que... Oiga bien, ¿según qué?
Ya usted ve por qué que Pablo está orando por espíritu de revelación y de sabiduría, que se alumbren los ojos del entendimiento para que la iglesia vea el poder. Porque ya ese poder está actuando en ti. Ya actúa en ti. Tú lo comprendes. Tú lo usas. Tú abusas de ese poder. Yo no sé. Pero Él está actuando en ti. Ya está actuando en ti. Por eso Pablo quiere que se abran el entendimiento para que no solamente actúe sin tú percibir esa presencia, porque te aseguro que Pedro no se dio cuenta que el Padre le reveló que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero fue el Padre que se lo reveló. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Elías, ve allá que yo he dado la orden que la viuda te mantenga? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Usted se acuerda que la viuda ni conocía a Elías ni conocía a Dios? ¿Y cómo que Dios da órdenes? ¿Y cómo que Dios da órdenes? Que incluso ella dice, nada más tengo esta cosita aquí para morirme. Dice, no, dame adelante a mí. Pero ella no fue la que recibió la orden de que, ¿y cómo es que Dios da orden? ¿Cómo es que el Señor da órdenes? Porque ella ni sabía quién era Elías, ni sabía quién era Dios porque era gentil. Ella ni sabía que había recibido una orden. Pero ella había recibido una orden de que mantuviera a ese hombre. Por eso él le dice, dame adelante a mí, que se ha dicho el Señor Dios de Israel, no te faltará nada mientras esta sequía esté. Todos los días va a haber provisión en tu casa. Y así fue. Amén, hermanos. Ese poder actúa en nosotros. Si usted tiene discernimiento espiritual, si usted tiene discernimiento espiritual, independientemente del caos y el tormento o la tormenta y las emociones como una licuadora ahí, hay algo que usted ha experimentado de tiempo en tiempo. Por eso dice la canción que dice, hay momentos que no deberían terminar, y es verdad, debería quedarse uno ahí. Usted sabe que hay una persona intangible, invisible, que se mueve y actúa, trayendo vida, trayendo esperanza, trayendo fuerza, trayendo aliento a su vida. Usted lo sabe. Amén, hermanos. Usted lo sabe. Si usted ha conocido a Dios, usted sabe que de tiempo en tiempo puede ser en un día feliz, usted siente esa persona, esa presencia que entra al ambiente suyo, usted lo nota como si el ambiente se separara de lo que usted está ahí, y usted nota que algo pasó, aunque usted no diga nada, usted sabe que algo está pasando. Hay momentos oscuros donde usted recibe esa presencia, hay momentos tranquilos, hay momentos que usted sabe, como una vez que yo estaba acostado y me voy a levantar y no puedo levantarme. Y yo estoy despierto, me voy a levantar, el cuerpo no responde. Y lo intenté varias veces y no pude. Hasta que dije, yo sé que eres tú, Señor, está bien ya. Ahí. Obviamente, la parte de la historia que me he contado era que estaba peleando con el Señor. Y tiene una agenda por ahí. Quería hacer mi voluntad. Entonces, cuando me iba a parar de la cama, no pude pararme. Y lo intenté, hasta que dije, ok, Señor, sé que eres tú, está bien. Y ahí volví. Amén. Él está ahí. Él está ahí. En momentos felices, en momentos cuando Él soberanamente lo decide, usted, si ha vivido la experiencia, sabe que eso está ahí, que se mueve cuando Él quiere. Por eso yo jalé mi púlpito para atrás. Por eso yo jalé mi púlpito para atrás, hoy. Ay, no. Ay. Si usted supiera cómo Dios, si usted sigue el rastro de la Biblia de cómo Dios se manifiesta. Hubo gente que nosotros, hombre de Dios como Abraham, y vio a Dios 2 veces. En toda esa vida, 2 veces. Eso es cuando Dios aparezca así, una cosa, eso es agarrarlo así, no soltarlo. Como Jacob lo vio 2 veces nada más. Jacob no me lo vio 2 veces. Entonces esto no es que esto hay que agarrarlo. A Salomón se le apareció 2 veces.
Así que Dios se maneja. Por eso Él dice, ay, tú no conociste el tiempo de tu visitación. ¿No? A Dios hay que agarrarlo. Cuando Él se manifiesta, cuando Él te quiere obrar, hay que aprovecharlo, porque es tan difícil. Cuando Él soberanamente quiere hacerlo, hay que aprovecharse. Amén, hermanos. 3 características tiene este poder de Dios. 3. Versículo 20, Efesios 1:20. La cual operó, este poder que nos rodea a nosotros, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Por eso sabemos que ese poder actúa en nosotros. ¿Por qué? Versículo 1 del capítulo 2. Porque Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese poder que nos rodea a nosotros es el mismo poder con el que el Padre rompió la tumba y trajo a Cristo y lo sentó a su diestra. Y ese mismo poder está con nosotros y habita con nosotros, aunque no lo entendamos, como dice el versículo 20 ya, aunque no lo comprendamos del todo, está ahí. ¿Y cómo sabemos que está ahí? Porque fue el mismo poder con el que Dios nos trajo de la muerte espiritual a la vida espiritual en Cristo Jesús. Es ese poder que Él usó para resucitarnos espiritualmente y convertirnos su Hijo y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Ese poder es el mismo poder. ¿Qué otra característica? Este poder tiene una característica de resurrección. La segunda característica que tiene este poder es de exaltación. Dice, la cual operó en Cristo, versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, ¿cómo? Bajo sus pies. La tercera característica que tiene este poder en nosotros, la primera es de resurrección, la segunda es de exaltación y la tercera es de sujeción. Y sometió todas las cosas. Ahora fíjese que la razón del mensaje es que este poder te rodea a ti y está a favor tuyo. Ahora, aquí lo que está diciendo es de Cristo. Amén. Es de Cristo que está hablando. Él fue resucitado, Él fue exaltado y a Él fue sujeto todo. ¿Sí o no? Pero mire cuál es el tema aquí. Que es ese mismo poder que se mueve entre nosotros, está con nosotros, nos resucitó. Versículo 20, y sometió todas las cosas, ¿debajo de qué? ¿De los pies de quién? Pero ¿cuál es el tema? Mire lo que sigue. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué hizo Dios? Exaltó a Cristo por encima de todo. Y todas las cosas la puso debajo de sus pies. Tenemos a Cristo, tenemos al Padre, como dice Pablo, tenemos a Cristo exaltado a su diestra y tenemos toda la creación debajo de sus pies. Pero entre la creación y los pies de Cristo, como cabeza, Dios colocó algo ahí en el medio. Y es la iglesia, la cual es su cuerpo.
ese eres tú. Ese eres tú. Entre Cristo como Señor, exaltado por encima de todo, y la creación, o sea, todo lo que está debajo de Cristo, entre ese espacio ahí, Dios te hizo hueso suyo, dice Efesios capítulo 5, carne de su carne, hueso suyo, esposa del Cordero, su cuerpo. Porque todo lo que está debajo de los pies de Cristo está debajo de los pies de la iglesia verdadera. Amén, hermano. Todo lo que está debajo de los pies de Cristo está debajo de la iglesia. De la iglesia que es el cuerpo universal de Cristo, está debajo de eso. Pablo lo sabe. Dios lo ha hecho. Es una realidad. Pero nosotros no lo sabemos. Por eso ora para que sepas que en ti hay vida, pues Cristo es espíritu vivificante. Da vida de entre los muertos. Tú y yo hemos recibido esa vida. Ese poder está entre nosotros. Amén, hermanos. Tú has sido exaltado por causa de Él. Y todo lo que en el nombre de Jesús en esta tierra tiene que doblegarse y sujetarse. Por eso hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén, hermanos. Dios quiere que tú sepas. Dios quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que tú comprendas bien que tienes una esperanza, que tienes una herencia y que hay un poder que Él usó para aquel día cuando llegó a tu vida, resucitarte. Un poder a través del cual Él te ha exaltado en Cristo y te ha hecho su cuerpo. Amén, hermanos. Por eso nosotros ejercemos en este mundo el dominio en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso es que Satanás no quiere que nosotros conozcamos la palabra. No quiere que nosotros entendamos la palabra. Porque fíjate, si leíste bien, que hasta los principados y potestades están sujetos a Cristo. Y por causa de estar sujetos a Cristo, también están sujetos a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Y por causa de Jesucristo. Para que no vayamos nosotros a decir ahorita, en el nombre de Jesús que predica Pablo, y nos caigan a pecosones, como a los hijos de aquel hombre, ¿verdad? Sino que digamos, como Pablo decía, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, muévete de ahí. Amén. Amén, hermanos. Porque en ti está ese poder. Pablo ora para que lo notes. Pablo ora para que lo perciba. ¿Y tú sabes por qué tú sabes que ese poder está contigo? Tú eres cristiano. Tú pasaste de muerte a vida. Él te dio vida en tu delito y tu pecado. Él te dio vida. Tú recibiste la vida. Pues ese poder es un poder de resurrección y ya opera en nosotros. Aunque no lo entendamos. Dice allá en el versículo 20. Aunque usted no lo entienda. Porque de hecho, si usted lo entiende, usted sería Dios. Amén, hermanos. Pablo quiere que entendamos la parte que podemos entender. Amén. Pablo quiere que percibamos la parte que podemos percibir. Por eso, ora. Por eso, órale al Señor. Para que abra los ojos de nuestra mente y nos permita percibir qué es lo que Él está haciendo. Porque ¿sabe una cosa? Dios quiere que tú sepas. Mientras que Él no quiere que sepamos los tiempos y sazones que ha puesto hacia el futuro y en su sola potestad, amén, sí quiere que sepamos por el Espíritu Santo lo que a ti y a mí se nos ha concedido. Damos gracias, Señor, por tu palabra.
Ayúdanos a ir más allá, Señor, hasta alcanzar la plenitud de la riqueza obtenida por Cristo a nuestro favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano, ya que usted cree en el Señor, salude a su hermano. En especial, ¿verdad? Salude a su hermano.